How nice of you to be here. Muy buenos días. Our topic Nuestro tema para el día de hoy es el principio no está atado al precedente, que es otra manera de decir, don't let no limites tus expectativas del futuro happen in the past. a lo que ha ocurrido en el pasado, Because the creative porque el poder creativo que usas para determinar tu futuro no está limitado por lo que ocurrió en el pasado. Otra manera de decirlo es el pasado no siempre es el mejor modelo para tomar decisiones en cuanto a tu presente y tu futuro, porque el poder creativo que trabaja a través de tus decisiones no está limitado por algo que ocurrió en el pasado. Esto es lo que enseñamos aquí. Hay un poder creativo para el bien en el universo y puedes usarlo para traer más bien a tu vida, a menos de que estés limitando lo que puede hacer, a limitarlo a lo que ha ocurrido anteriormente en tu vida. well, here's a great Aquí hay una ilustración muy buena de lo que quiero decir. Esta es una tira cómica del Comité de Búsqueda Pastoral, una iglesia que está buscando un nuevo ministro y el director del comité le está diciendo al grupo, estamos buscando un ministro innovativo con una visión fresca que va a inspirar a nuestra iglesia a permanecer igual que siempre. Dr. Ernest Hall. El doctor Ernest Holmes, en este libro que estamos usando todo este año, Viviendo la ciencia de la mente, que es una compilación de breves ensayos acerca de las leyes espirituales y cómo usarlas, Of what humanity él dice, bueno, esto es lo que está haciendo la humanidad, más o menos. Limitamos nuestro futuro a lo que ha ocurrido en el pasado, porque como grupo parece que nos gusta repetir patrones mentales que nos mantienen en un ciclo de repetición de nuestro comportamiento. ¿Puedes pensar en algo en nuestro país that is stuck in. que está atorado en, pues así siempre ha sido? And how do we keep it like that? ¿Y cómo lo mantenemos así? Oh, it's so easy. Es tan fácil aceptar que las cosas no pueden cambiar porque no han cambiado. That's why some people, Es por eso que algunas personas me dicen que por eso no votan. according to what we learned last, Según lo que aprendimos la semana pasada, esto lo quiero replantear, quiero reconsiderarlo, quiero llenar mi mente con un nuevo pensamiento, quiero sembrar una nueva semilla en mi conciencia y quiero imaginarme lo que pasa cuando las personas buenas se emocionan y alzan la voz y votan. can you think of anything in your ¿Puedes pensar en algo en tu propia vida que está atorado That's the way it's always been. en el pasado? And how do you keep it like that? ¿Y cómo lo mantienes así? Oh, it's so easy to accept. Es tan fácil aceptar que las cosas no pueden cambiar porque no han cambiado. That's why some people Es por eso, me dicen, that they don't trust que no confían or they don't forgive o que no perdonan or they don't meditate o que no meditan or they don't hope. o que no tienen esperanza. Tal vez es porque están más convencidos por el precedente del pasado About the infinite en vez de emocionados acerca universe that flows de las posibilidades infinitas del poder creativo que fluye a través de ellos. out when he said, Tal vez a esto se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, con las personas indeed, todo es imposible, pero con Dios todo es posible. El doctor Holmes sugiere que pensemos afuera de la manera en que las cosas siempre han sido, porque vamos a necesitar un poder más grande que nosotros y dirigirlo para sembrar nuevas semillas en nuestra mente más profunda que our life to manifest. le da forma a nuestra vida
en base a lo que pensamos, a nuestros patrones mentales. Y para poder hacerlo, necesitamos cierta aventura, imaginación, creatividad. Necesitamos ser entusiastas y estar emocionados. Let the status Si no, vamos a permitir que el status quo va a seguir como siempre. and if Y si nuestros pensamientos que seguimos repitiendo y sembrando en nuestra mente más profunda, dice algo así, siempre ha sido así. never changes, Nunca cambian las cosas. Ya se ha hecho antes. Ya lo he intentado. then we might as well expect things. Podríamos esperar que nada cambiara, no porque el poder creativo del universo es limitado, sino que porque nosotros lo estamos usando de una manera limitada. Y esto puede ser un problema si ni sé que lo estoy haciendo. Tal vez ni sepamos que las condiciones de nuestra infancia le estaba dando un trayectorio a nuestra vida que si lo examinamos con más detalle, nos damos cuenta que estamos reviviendo lo que se nos enseñó. I grew up in South Africa. Yo me crié en Sudáfrica durante los años de segregación racial, cuando los blancos en Sudáfrica se consideraban una raza superior. And they taught that to them. Y eso se lo enseñaron a sus hijos, generación tras generación tras generación. Y muchas personas crecieron en este sistema aceptando que eso era normal desde la infancia, desde la niñez. Y requirió un cambio radical de mentalidad para cambiar el patrón mental de cientos de años. Y cuando se cambió o se quebró este patrón, muchas personas se despertaron y se preguntaron si esto hubiera podido haber cambiado mucho tiempo antes, porque no se cambió a la fuerza, se cambió mentalmente The support of the con el apoyo de la comunidad internacional que decía, esto no está correcto, not normal. esto no es normal. Well, let me read to you a parable. Déjenme leerles una parábola. Perhaps not the most. Creo que no es el cuento más alegre, disculpen. Parable of 5 monkeys. En la parábola de 5 monos. 5 monos fueron colocados en una jaula para observarlos y habían colgado una banana encima de unas escaleras que conducía a la banana. Después de unos días, el mono empezó a subir las escaleras para agarrar la banana, pero en cuanto empezó a subir por las escaleras, rociaron a los demás monos con agua helada. Prevent any other monkey. En un tiempo breve, todos los monos prevenían que otro mono subiera las escaleras. Y a cierto punto dejaron de rociarlos con el agua helada, sacaron a un mono y lo reemplazaron con uno nuevo. Cuando el recién llegado se volvió curioso acerca de las escaleras, los otros monos lo atacaron como siempre y cuando volvió a intentarlo, lo volvieron a atacar y pronto aprendió a no subir las escaleras. Después quitaron a otro mono original y lo reemplazaron con uno nuevo. Igual, cuando el nuevo empezó a subir las escaleras, todos, incluso el recién llegado anterior, lo atacaban. Y esto seguía pasando cada vez que reemplazaban a un mono con un nuevo. Y llegó al punto en que ya no habían monos originales en esa jaula y los monos no tenían ni idea por qué no podían subir las escaleras o por qué se estaban atacando cuando uno trataba de alcanzar la banana. A ninguno se los había rociado con agua helada, pero ningún mono volvió a subir las escaleras. ¿Por qué no? Porque hasta donde sabían, así siempre había sido. I guess we could say that Podríamos decir que los monos nuevos estaban arrastrando las cargas emocionales de sus antecesores y sus antepasados.
Y esto nos hace preguntar, your predecessors or ¿qué estás arrastrando de tus antecesores y antepasados? and how I was raised. Para mí es importante enfocarme en esto porque la manera en que me criaron a mí, las ideas que nos inculcaron como normales, afecta nuestras decisiones hoy a menos de que nos despertemos y reconozcamos los patrones. Y podemos esperar algo de retroceso de los otros monos si empezamos a cuestionar el statu quo. Example of that. Take for example Les voy a dar un buenísimo ejemplo. Por ejemplo, los días festivos públicos y religiosos. Por ejemplo, el Día de los Caídos 2018 or Thanksgiving. o el Día de Acción de Gracias, que ya viene en camino, o la Navidad también. Know that we have habits Tenemos hábitos y costumbres en esos días que no tienen nada que ver con el día de fiesta original. and many Y muchas personas celebrate it. que celebran estos días de fiesta no tienen ni idea por qué hacemos lo que hacemos. No one is permitted to question. Eso sí, a nadie se le permite cuestionar el statu quo. ¿No me creen? Asking why Christmas Pregunta, ¿por qué se celebra la Navidad de la manera que se celebra? you might be attacked by monkeys. Tal vez te ataquen los monos si lo cuestionas. Don't ask what the original No preguntes cuál fue la intención original del día de fiesta. No preguntes por qué todos estos días de fiesta están caracterizados por ir de compras. Podrías perturbar a los monos. sometimes A veces nos acostumbramos tanto al peso de la carga emocional de nuestros antepasados que ni sabemos que lo estamos arrastrando, aunque lo defendamos, al igual que los monos atacaban sin saber por qué. Se acostumbraron al comportamiento de sus antepasados y lo aceptaron como normal. their actions today and Y eso le da forma a las acciones de hoy y las decisiones de mañana. Y es tan fácil hacerlo como acostumbrarnos a los tiroteos en las escuelas, aceptando que eso es normal para los Estados Unidos. oh no. No, Last week, no. como aprendimos la semana pasada. Hay que replantear y reconsiderarlo. Tal vez no sepa qué hacer al respecto, pero no lo voy a aceptar como normal. Tal vez no sepa qué hacer, pero no lo voy a aceptar como normal. Pero hay un poder en mí que sí sabe y yo debo usar ese poder para sembrar una semilla de algo novedoso en mi mente más profunda acerca de la seguridad escolar. Y no voy a permitir que se me infunda la idea de que la violencia es el camino a la paz y a la seguridad económica, aun si ha sido así siempre, porque el principio no está atado al precedente. I mean, if I want to use Si quiero usar el pasado, podría decir, por ejemplo, si el régimen apartheid podría llegar a un final, entonces también puede terminar la cultura de violencia en nuestras escuelas. Yo no necesito saber cómo en este momento, pero tengo que tener claro el por qué. Y de ahí el poder creativo del universo and va a crear el camino y hacer lo que sugiere el doctor Holmes, pensar fuera de la manera en que siempre han sido las cosas. Y para eso necesitamos imaginación, creatividad y necesitamos un sentimiento de entusiasmo. Tenemos que levantarnos y superar lo promedio para pensar en lo nuevo, para derribar los patrones mentales antiguos. well, Y una manera de hacerlo es preguntarnos, ¿quién sería yo en esta vida si no estuviera if I were not carrying the weight cargando el peso del pasado? ¿Quién podría ser? ¿Cómo podría yo actuar? and fair enough, some person might say, well, Claro, una persona podría decir, pues no sé.
Y es cierto, porque tal vez nunca te has conocido de esta manera liberada, pero ahí es cuando entra la creatividad y la imaginación, abriendo el camino a nuevas posibilidades. Holmes dijo, y ahora estoy hablando de Sherlock Holmes. Yes, Sherlock Holmes said in Sherlock Holmes dijo en el curioso incidente del perro a medianoche, él dijo, el perro no hizo nada durante la noche. Y ese fue el incidente curioso. Él sabía más acerca de lo que estaba pasando en base a lo que no estaba pasando. Esa es una pista para nosotros. Tal vez podemos aprender al observar lo que no está pasando. Por ejemplo, si no nos despertamos todos los días y declaramos, este es el día que hizo el Señor, if we are not looking, si no estamos mirándole a los ojos de cada persona y decirnos, aquí hay una expresión perfecta del universo viviente, if we are not saying, si no nos estamos diciendo con tanta frecuencia que sea normal, hay un poder para el bien en el universo y fluye a través de mí y soy el canal para las glorias futuras, podríamos concluir que, o sea, hemos aceptado las cosas como siempre han sido, sin esperanza de un cambio. or maybe we're carrying so O tal vez estamos arrastrando tanta carga del pasado realize we're doing it. que ni sabemos que lo estamos haciendo. Pero una vez que te des cuenta, no te martirices. Si te sientes culpable de arrastrar el pasado, hay algo bueno en esto. Remember, Recuerda, replantea y reconsidera, como aprendimos la semana pasada. Yo me digo a mí mismo, he descubierto más evidencia de la naturaleza creativa de mi pensamiento y ahora estoy listo para usarlo de una manera diferente. what you do, you start Porque eso es lo que haces. Empiezas a hablarte a ti mismo para sembrar una nueva dirección en tu mente más profunda. Cuando quieres adaptar nuevos patrones y deshacerte de los antiguos, cuando quieres dejar atrás el pasado y soltar lo que te impide, te empiezas a hablar a ti mismo de maneras que te recuerden que hay un poder para el bien en el universo, para poder replantear lo que está pasando, de maneras que te den esperanza y confianza. making Empiezas haciendo un esfuerzo sincero de reconocer los patrones mentales and then neutralize. que están ahí y neutralizarlos al anunciar declaraciones de una verdad más elevada. For example, Por ejemplo, aquí hay unos patrones mentales que pueden mantener a una persona atorada en el pasado, how it's always been. en el así siempre ha sido. No te estoy acusando, pero tal vez debes prestar atención a ciertas de estas. Por ejemplo, este tipo de pensamiento, donde te enfocas solo en el problema. You stub your toe and Es cuando te golpeas el pie en la mañana en un mueble y cargas ese dolor todo el día your neighbor smiled at y ni te das cuenta que tu vecino te sonrió, que vives en un lugar hermoso, que estás respirando aire limpio. you. In other words, you En otras palabras, ignoras todo, incluso lo positivo, a favor de ese dolor. the positive in. No permites entrada a lo positivo. And if you take it to Y si lo llevas al extremo, eso resulta en que empiezas a ensayar mentalmente el peor de los casos. Y si te encuentras enfocándote en los problemas del mundo, tal vez puedes decirte algo así. Hay algo en mí que es más grande que cualquier cosa que me haya pasado. Hay un poder para el bien en mí que es más grande que yo y lo estoy usando para el beneficio de todos. O este tipo de pensamiento dangerous, que es peligroso también, generalizing. generalizar. That's when you Es cuando estás en una relación y la otra persona te engaña
And so now you Y ahora piensas que todo mundo es un tramposo. they kind of look like they are. Tienen la apariencia de tramposo. Might as well be careful. Mejor cuidarme. Never quite ever let them in. They're all, Nunca los voy a confiar. Todos son iguales. now, if you find yourself Ahora, si encuentras que estás generalizando, something like this, puedes interrumpir esa tendencia y decir algo así. Hay algo en mí que es más grande que cualquier cosa que me haya pasado. Hay un poder para el bien en mí que es más grande que yo y lo estoy usando para el beneficio de todos. ¿O qué tal esta tendencia mental? Tomar las cosas personalmente. you know, that shows up as Eso se presenta cuando tienes una perspectiva muy limitada o, para decirlo de una manera menos amable, pensar que el mundo gira a tu alrededor y esto te puede limitar de ver un panorama más amplio y de ver los problemas de otras personas, así como de percibir todas las posibilidades que aún no se han realizado. Y esto puede limitar tu habilidad de considerarlo. Hay un lado oscuro de esto también. No tomar las cosas personalmente lo suficiente, o sea, el otro extremo es cuando evitas responsabilizarte por tus acciones. that's when you hold other people. Es cuando responsabilizas a otros por la manera en que tú te sientes y cómo tú actúas. Es cuando te niegas a considerar las consecuencias de seguir el mismo camino que siempre has seguido, porque así siempre has sido y ese es quien soy. If you notice such a trend, Si te das cuenta de esta tendencia, te podrías decir, hay algo en mí que es más grande que cualquier cosa que me haya pasado. Hay un poder para el bien en mí que es más grande que yo y lo estoy usando para el beneficio de todos. Hola, soy Julie, la intérprete del Dr. Edward. Debido a un problema técnico, su plática se ha cortado antes del final y me ha pedido que la termine para que no se queden sin la plática total. Así es que aquí vamos. Otro tipo de pensamiento problemático es usar el pasado para pronosticar el presente. Es cuando pronostico cómo serán las cosas basándome en cómo creo que fueron. Y cuando esto lo hago sin comprobarlo, podría quedar como uno de esos monos en la jaula. Otra variación es quedarme atrapada en el pensamiento pasado. Es cuando no permito que las cosas crezcan o cambien en mi pensamiento debido a lo que ha ocurrido en el pasado. Si te das cuenta que estás demasiado aferrado al pasado, dite a ti mismo o a ti misma: hay algo en mí que es más grande que cualquier cosa que me haya pasado. Hay un poder para el bien en mí que es más grande que yo y lo estoy usando para el beneficio de todos. Otro tipo de pensamiento problemático es el pensamiento inflexible. Y esto es cuando usas palabras en tu pensamiento como estas: siempre, todo el tiempo, nunca, jamás, todos. Y no hay manera de que nadie ni nada tenga una oportunidad. Es cuando es a mi manera o nada. Y hay mucho énfasis en tener la razón. En estos casos es muy difícil que algo novedoso se exprese a través de nosotros, porque las sugerencias nuevas no se permiten y el pensamiento se burla de nuevas posibilidades. Y si detectas que estás pensando de manera inflexible, dite a ti mismo o a ti misma: hay algo en mí que es más grande que cualquier cosa que me haya pasado. Hay un poder para el bien en mí que es más grande que yo y lo estoy usando para el beneficio de todos. El Dr. Ernest Holmes, en su libro Viviendo la Ciencia de la Mente, nos da 5 pasos para ir más allá de nuestro pensamiento actual. El primero es
empezar con una comprensión de lo que es el poder realmente de la creación. Es el primer paso de la metafísica. Sin tener una idea clara de nuestro concepto de la divinidad, no podemos ir más allá. El segundo paso es darnos cuenta a dónde se encuentra ese poder. Si ese poder se encuentra en todas partes, si es omnipresente, quiere decir que está aquí donde estoy yo. El tercer paso es identificarnos con ese poder. Entender que su creatividad fluye a través de mí. El cuarto paso es buscar evidencia de que esto está funcionando en mi vida. Eso quiere decir pensarlo, hablarlo, por prestarle atención. Y seguir haciéndolo hasta que sea como tu segunda naturaleza y te conviertas en la persona en quien deseas ser. Vamos a terminar con una meditación del Dr. Holmes. Si quieres inhalar, suspirar y cerrar los ojos. Yo sé que hay un poder para el bien que está respondiéndome y trae a mi experiencia lo que es necesario para mi desarrollo, para mi felicidad, para mi paz, para mi salud y para mi éxito. Sé que hay un poder para el bien que me permite ayudar a los demás y bendecir al mundo entero. Así que me digo en silencio, hay una sola vida, esa vida es Dios, esa vida es perfecta, esa vida es mi vida ahora. Fluye a través de mí, circula en mí. Yo soy una con su ritmo. Mi corazón late con el latido del universo, serenamente, en paz y con alegría. Todo mi ser físico es animado por el Espíritu Divino. Y si hay algo en el que no encaja, es expulsado, porque hay una vida perfecta en mí ahora. Yo me digo, yo soy diariamente guiada para saber qué hacer en toda circunstancia, en toda situación. La inteligencia divina me guía en el amor, la alegría y la completa expresión de mí misma. Deseando que solo la ley del bien tenga control sobre mí, bendigo y hago prosperar todo lo que hago. Multiplico cada actividad. Acepto y espero la felicidad y el éxito completos. Reconociendo que soy uno con todas las personas, afirmo que existe un poder silencioso que fluye a través de mí y de ellos, que bendice, sana y hace prosperar, que hace feliz y alegres sus caminos. Y dándome cuenta de que el mundo está compuesto por personas como yo, lo bendigo y afirmo que estará bajo el gobierno divino del bien, bajo la divina providencia del amor y bajo el liderazgo divino de la inteligencia suprema. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y así es.